Pilar Quintana, José María del Río y Luis Alonso Carrasco en... Ahí está. Es la hora. Los visitantes. Guión radiofónico y relato original de José Antonio Valverde sobre una idea de Pedro Montero. No. La albahaca solamente para los asados. Para el buey, la ternera o el cordero. Pero si se trata de un guiso, entonces debes usar mejorana. Es lo que al menos dicen los libros. Pues mi madre siempre le ponía albahaca a los guisos. Ya que lo haces, hazlo bien, mujer. También puedes ponerle un pellizco de apio. O de salvia. ¿Conoces la salvia? Vaya, un momento, Ina, que están llamando a la puerta. No cuelgues un momento, ¿eh? Espera. Abandonó el teléfono y se fue hacia el vestíbulo. Ignoraba quién pudiera llamar a su puerta en aquellos momentos de la tarde. Vendedores, seguro. Aunque por la puerta trasera. Los vio a través del cristal cubierto por el visillo. Eran dos hombres, dos figuras al menos. Dudó si llegar hasta la puerta o no. Podía no abrirlos. Sin embargo, no estaba acostumbrada a hacer eso, por lo que, decidida, descorrió un ligero pestillo y entreabrió la puerta con todo cuidado, advirtiendo que aquellas dos figuras, aquellos hombres, nada decían. Tan solo la miraban intensa y profundamente a los ojos. Severos, sin el menor gesto amistoso. Se asustó, sintió miedo. ¿Por qué la miraban de aquel modo? Nadie habló por espacio de unos segundos, y tampoco ella preguntó qué deseaban, a qué habían ido a su casa. No supo. Se había extasiado. Y de pronto... Mi marido no ha llegado todavía. Eso era sin duda lo único que ella no debía haber dicho. Sin embargo, lo había dicho. Como una excusa. Y ellos... Somos nosotros. No dejaban de mirarla. Por eso aumentó espantosamente su miedo. Y por eso... Recordando los últimos días de Germán, lo alterado que se encontraba, supuso que ellos, esos dos hombres, los visitantes, preguntaban por su marido, le buscaban. Somos nosotros. Había vuelto a repetir lo mismo. El mismo hombre, uno de ellos. Aunque ambos se parecían gemelos. Yo... Lo siento, no está mi marido. Somos nosotros. Por tercera vez lo había dicho. Y ahora, cuando ella trataba de cerrar decidida y apresuradamente la puerta, el mismo hombre que había hablado levantaba su mano derecha, no solo deteniendo el gesto que le impedía la entrada, sino mostrando intencionadamente algo muy sorprendente que brillaba intensamente en el centro de su palma como incrustado. Era algo fúlgido, como un diamante, allí, en el centro justo de su mano que refulgía con brillo propio. Somos nosotros. Antes de escucharlo una vez más, y antes de desfallecer, encontró fuerzas suficientes para cerrar de golpe la puerta. No sabía que el miedo atenazara tanto la garganta. Trató de reponerse. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer desvanecida. Perdió por completo la noción de toda realidad. Tan solo se repitieron en su mente aquellas palabras. Somos nosotros. Somos nosotros. ¿De quién se trataba? ¿Algún ajuste de cuentas? ¿Buscaban verdaderamente a Germán, su marido? Reparó en que momentos antes estaba hablando por teléfono con su amiga Ina. Acudió sin más hasta el aparato. Comunicaba. Ina, tan suya, había colgado sin esperar. ¿Qué hacía? ¿Qué podía hacer después de aquello? Nunca en su vida, efectivamente, había sentido tanto miedo. Sí, diga. Ay, hija, me has dejado con la palabra en la boca. He tenido que colgarte. ¿Quién era? ¿Quién te ha ido? No sé. ¿No sabes? ¿No sabes quién ha llamado a tu puerta? No sé, Ina. 2 hombres. Eran 2 hombres. Ay, tengo miedo. Miedo.
¿Pero qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? Nada. ¿Y tienes miedo? Ha sido muy extraño, Ina. Muy extraño. Pero, hija, algo te habrán dicho, ¿no? Preguntaban por mi marido. ¿Y no saben que a estas horas todos los maridos están trabajando? No preguntaban exactamente por mi marido. ¿Entonces? Ay, no sé, Ina. Me estás confundiendo. Tranquila, tranquilízate. Estás muy alterada. No creo que haya sido para tanto, hija. De acuerdo. Entonces, De acuerdo. Entonces dices que mejor Apio que mejor Ana, ¿no? Perdóname, Ina. No estoy ahora para recetas. ¿Me disculpas? Claro. Ya te llamaré en otro momento, perdona. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Sorprendentemente, le costaba sobreponerse, recuperar la calma de sus nervios después de aquello. ¿Por qué le había afectado tanto? ¿Qué había visto exactamente? O más bien, ¿qué había intuido? Recordaba sobre todo sus rostros, excesivamente marcados, excesivamente iguales. Pero lo que verdaderamente le había impresionado había sido aquel extraño gesto, el gesto de su mano, y aquello que brillaba como un diamante en el centro justo de su palma, que se lo mostraba insidiosamente como un reclamo. No escuchó aparcar a su marido, ni tampoco manipular en la cerradura, y se sobresaltó cuando él ya estuvo dentro. ¿Qué pasa? ¿Te has asustado? Se abalanzó a sus brazos llorando. No sabía cómo dominar su angustia, y él la estuvo como pudo tranquilizando, todavía desconcertado. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? No era fácil contarle ahora todo cuanto ella había sentido, ni decirle por qué poco a poco se había ido angustiando más y más, víctima del pánico. Sin embargo, tras muchos esfuerzos, le había dicho a Germán todo cuanto había visto y oído. Y cuando hubo terminado, se sorprendió. Sí, se sorprendió mucho, porque Germán, su marido, había transformado por completo el gesto de su rostro. Ahora parecía él la víctima del pánico, aunque le sorprendía especialmente su conducta. Pero, ¿preguntaron por mí? No. Exactamente por ti no preguntaron, pero yo nada más verles, les dije que no estabas, que no habías llegado, porque parecía que te buscaban. ¿Parecía? No lo sé, Germán. Pero ¿por qué te pones así? ¿Qué dijeron entonces? ¿Si no preguntaron por mí? No sé, no. Es que se me hace muy difícil contártelo. Dijeron algo así como: somos nosotros. Somos nosotros. ¿Eso dijeron? Sí, pero como si se tratara de gente conocida. Por eso supuse que pudieran ser viejos conocidos tuyos. Claro, enseguida pensaste eso. Solo dije que no estabas, por si querían algo tuyo. A mí, Germán, me dieron miedo. Tuve de pronto mucho miedo. De modo que alguien llama a la puerta. Tú supones que son amigos míos y eso te provoca miedo. ¿Cómo explicas eso? No sé. Fue su mirada, sus ojos. Sí, sus ojos. Y algo que me mostraron. Algo que uno llevaba en la palma de la mano. Algo que brillaba como una luz o como un diamante. ¿Has dicho como un diamante? Algo así. No sabría cómo definirlo. Quizá fuera una linterna. Algo distinto. No entendía, pese a su esfuerzo, por qué estaba reaccionando tan extrañamente su marido. Si antes de su llegada ella sentía miedo, ahora, después de habérselo contado, el miedo se le multiplicaba por momentos. Además, tenía intención clara de confundirle a ella. ¿Por qué? No. Aunque te empeñes, no era una linterna lo que llevaba en la mano. Era una luz. Como un diamante, te digo, que estaba incrustado en la palma de su mano. Lo tengo muy claro. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿No estarás confundida? ¿Por qué tanto empeño en negar lo que ella había visto? ¿Qué le estaba ocultando? ¿Los conoces? Di, Germán. ¿Los conoces acaso? No puedo saberlo. Yo no los he visto. Aquella evasiva no era normal, después de todo. Germán podía haber respondido de otra forma, pero su preocupación aún subió de tono cuando él le dijo que no pensaba cenar, que no tenía ningún apetito.
No era normal que él reaccionara de aquel modo. Desde luego, la historia de los visitantes le había inquietado en exceso. ¿De verdad no quieres tomar nada? ¿Ni siquiera tu vaso de leche? Nada, no quiero nada. Se fue directamente a la cama sin darle siquiera un beso. Su actitud, todo su comportamiento había cambiado. Parecía de pronto un hombre distinto. Por eso en su cerebro comenzó a dar vueltas al modo quizá equivocado en que se lo había planteado. Seguramente eran simples vendedores. Hoy se buscan todo tipo de subterfugios y por otra parte, aquello que ella pudo ver en la mano no tendría por qué ser una luz ni un diamante. Podría tratarse de una chapa simplemente, o mejor, de un espejo. Eso. Y la luz se había reflejado. Podría decirle a Germán que seguramente lo más probable es que aquello que ella confundía con un diamante incrustado era sencillamente un pequeño espejo. Aunque también podrían ser policías. Y no era extraño, pensándolo bien, que se hubieran equivocado. Debía quitar importancia a todo aquello, sobre todo después de ver la extraña reacción de su marido. Hizo intención de explicarle sus últimos razonamientos, pero se le encontró ya dormido. Germán. Germán. ¿Estás dormido? ¿Estás de verdad dormido? Quizás se sumió en el primer sueño, pero se sintió muy pronto despierta, desvelada. ¿Has dicho algo? ¡Germán! No, cansado estoy cansado. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba sucediendo? Nunca había visto así a su marido. ¿Estaba viviendo pesadillas por lo que ella le había contado? Estaba hablando. ¿Qué era aquello? ¿Cómo de pronto se manifestaba tan inquieto? ¿Duermes? Germán, ¿estás durmiendo? Nada. No obtenía ninguna respuesta, ni siquiera zarandeándole. Volvió a agitarse inquieto, excesivamente nervioso en el lecho. Abrió los ojos de una forma desmesurada, se incorporó y, cargado de ira, completamente descompuesto, gritó: ¡No! Inaudito. Completamente inaudito. ¿Qué le estaba en verdad sucediendo? ¿Por qué reaccionaba con ella así, si nunca antes lo había hecho? Estaba sin duda dormido. Eso pensó. Y vio cómo Germán volvía a cerrar los ojos. Siguió observándole. Parecía recuperar la respiración normal. Se tranquilizaba. Seguro. Y cuando le pareció todo más calmado, volvió a mirar el marco de la ventana y advirtió que la estrella, o lo que fuera, se había movido en exceso. Ahora, aun dentro de la visibilidad que permitía el visillo descorrido, la estrella, aquella extraña estrella sorprendentemente luminosa, ocupaba otro espacio muy distinto. Se había desplazado incomprensiblemente, como tampoco nunca jamás en su vida había advertido. ¿Cómo has dormido? Bien. Anoche hablabas en voz alta. ¿Y qué decía? No pude entenderlo. Parecía una pesadilla. ¿Una pesadilla? ¿Qué quiere decir eso? Y estabas como asustado. ¿Dije algo? No, nada de particular. Le mintió conscientemente. No supo por qué lo hizo, pero entendía que aquella conversación no iba a despejar nada de cuanto ella se estaba temiendo. Se sentía una persona distinta, pero porque a él le veía, le sabía distinto. ¿Y si vuelven los de anoche? No volverán. ¿Por qué estás tan seguro? No le respondió tampoco. Algo muy extraño, incomprensible, estaba sucediendo entre ellos. Y la causa, sin ninguna duda, estaba en los visitantes aquellos. Puedo decirles que
¿Que has salido de viaje? No. No serviría de nada. Dime, ¿son policías acaso? ¿Ha pasado algo que yo deba saber? Ya te dije anoche que yo no los he visto. Por tanto, no puedo saber quiénes son. ¿Está claro? Si en algún momento ella había querido quitar importancia al acontecimiento, buscando argumentos insustanciales, tratando de indagar en qué se había equivocado o por qué le había alterado aquella visita tanto los nervios, ahora, después de haber sido testigo del comportamiento que el extraño hecho había provocado en su marido, sus temores tenían necesariamente que verse aumentados. Se sobresaltó cuando escuchó el timbre del teléfono. Estaba recogiendo la cocina en esos precisos momentos. Sí, dígame. Anda, Rica, que si no te llamo yo... Hola, Ángela. Quedaste en llamarme, ¿no? Perdona, es que... ¿Pasa algo? No, se me había olvidado. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? Perdona, pero hoy no es precisamente el mejor día para ello. ¿Te importa que hablemos mañana? Mañana tengo una cita con el médico. Bueno, pues pasado. Mira, Rica, si te parece lo hablamos en otro momento. No sé qué diablos te está pasando. Ángela. Dime. Dímelo deprisa, que me marcho corriendo. No, nada. Pues ya me lo contarás cuando estés en mejor momento. ¿De acuerdo? Sí. Hasta luego. Su obsesión era una sola. ¿Cuándo llegarían de nuevo los visitantes aquellos? Sabía que volverían. Ignoraba cuáles serían sus propósitos, qué les había llevado hasta aquella casa, pero tenía la certeza de que iba nuevamente a verlos. Estuvo oteando la calle a través del cristal, recogiendo con sus manos el visillo. Se asomó a la otra calle desde la ventana del dormitorio. La ciudad, innegablemente, seguía su ritmo, como si nada de aquello hubiera sucedido, como si no existieran más peligros que los cotidianos. Sí, diga. Somos nosotros. ¿Quién? ¿Quién llama? Somos nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Díganme. Somos nosotros. Dios mío. Dios mío, ¿quién es esta gente? ¿Qué están buscando? ¡No! ¿Qué es lo que quieren? ¡Digan! ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mi marido? Paula. Paula, soy yo. Oh, eres tú. Oh, Germán, eres tú. ¿Quién querías que fuera? Oh, Germán. Oh, Germán. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? Los de anoche. Acaban de llamar los de anoche. ¿Y qué quieren? Eso quisiera saber yo también. Dime tú lo que quieren. ¿Cómo voy a saberlo? Solo repiten una cosa. Somos nosotros. Somos nosotros. Por el amor de Dios, Germán. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos individuos? Te repito que no lo sé. Tienes que saberlo. No te preocupes. Ya se aburrirán. Puedo soportarlo. Escucha, Paula, esta noche tengo trabajo. Por eso te llamo. ¿Trabajo? ¿Qué quieres decir con eso? Que tengo que quedarme toda la noche, solo eso. Hoy, precisamente hoy, con lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Tan solo dices que te han llamado. Lo mismo son unos bromistas, unos gamberros. No, Germán. No son gamberros. Bueno, escucha. Tenemos que preparar un informe especial, urgente, inaplazable. Y tengo que quedarme toda la noche trabajando. ¿Toda la noche? Sí, pero sabes mi teléfono. Paula. Paula. Escúchame. Estaré aquí en el despacho. Si algo necesitas, no tienes más que llamarme. Aunque es muy importante lo que estaré haciendo. ¿Y si vuelven? Si ellos vuelven. No volverán. ¿Por qué estás tan seguro? No volverán, tranquila. ¿Y por qué no estás tú aquí conmigo? Lo siento, no puedo estar, tienes que entenderlo. Pues explícame lo que está pasando. Dime lo que me estás ocultando. Paula, perdona, no puedo seguir hablando por más tiempo. Tengo que colgar ahora mismo. ¡No! ¡Germán! Lo siento, Paula, lo siento. No supo en verdad lo que era la desolación,
hasta aquellos justos momentos. Se sintió completamente abandonada, sola, en medio de un intenso e incierto peligro. Porque era evidente que le acechaba un gran peligro. A partir de un momento pensó que quizás se estaba equivocando. Era muy posible que ella misma se hubiera sugestionado en exceso. Se estaba más bien obsesionando. Y de hecho, si reflexionaba serenamente, no había ocurrido realmente nada que justificara aquel estado de pánico. Sin embargo, tomó precauciones. Apenas comenzó a oscurecer, Paula echó la llave a la puerta principal y también a la trasera. ¿Por qué había llamado el día anterior por la puerta trasera? En eso no había reparado. Cerró bien las ventanas. Prefería sentirse segura y a cubierto. Había pasado el tiempo deprisa y afortunadamente nadie había llamado a su puerta, ni tampoco nadie le había molestado por el teléfono. La puerta. Si antes pensaba en ello, estaban llamando a la puerta. ¿Abría? ¿Debía abrir? ¿O por el contrario hacer como si no estuviera en su casa? Se acercó hasta la mirilla sin hacer ningún ruido. No veía nada ni a nadie. ¿Quién es? ¿Quién llama? ¿Eres tú, Ina? Pero, hija, ¿cómo te has enterrado? Tengo miedo, Ina. Por eso he venido. No hay modo de hablar contigo por teléfono. Pero si solo he hablado con Germán un momento. Y esta mañana... No, si nada comunicando. Es como si no tuvieras línea, ningún sonido. ¿Ningún sonido? ¿Estaba entonces sin teléfono? Por eso no había recibido ninguna llamada de aquellos dos sujetos. Claro. Pero además, si algo pasaba, ¿cómo podía avisar a su marido? ¿Por qué no había reparado antes en ello? Creo que te está obsesionando demasiado. No es para tanto, hija. Oye, ahora que miro esa foto, hace cantidad de tiempo que no veo a tu marido. Siempre me ha parecido muy interesante. ¿Ha cambiado mucho con el paso del tiempo? ¿Por qué lo dices? Porque lo encuentro exactamente como en esa foto. Así lo recuerdo yo. Pero el tiempo ha pasado y ha hecho estragos en todos nosotros. No, pero si esa foto es reciente. Hace solo unos días que se la ha hecho. Advirtió el gesto de sorpresa de su amiga Ina, pero sobre todo, ella fue la más sorprendida porque, efectivamente, le hacía reparar en ello. Germán, su marido, apenas había cambiado. Tenía la misma cara, el mismo pelo. No había pasado por él el tiempo, ni se le notaban los años. Sin embargo, ella, claro que había cambiado. Como todos. Es verdad que los hombres cambian mucho menos. Pero, ahora que lo dices, es cierto. Germán sigue exactamente lo mismo que era. Es como si no le afectara el paso del tiempo. ¿Qué estás pensando? En todo caso, eso será bueno. ¿O no, Nina? Quizá no sea tan bueno. Aquella simple reflexión la sumía ahora en otras muchas incógnitas. Sin ninguna duda estaba entrando en un estado peligrosamente depresivo. Ina, su amiga, dijo que ya no disponía de más tiempo, que debía regresar antes de que volviera a casa su marido. Y no te obsesiones tanto, mujer. Seguramente se equivocaron y ya no vuelven esos individuos. No obstante, voy a cerrar bien todo. Esta noche no viene Germán. Dice que tiene mucho trabajo. Ya sabes, si algo necesitas... ¿Qué hago? ¿Qué hago sin teléfono? Mira, ese tiene que ser Germán, seguro. Yo me marcho. No debo perder más tiempo. Espera un momento, mujer. No puedo, Paula. Seguro que Alberto ya ha llegado. Bueno. Colgo. Volverá a llamar, supongo. Venga, no te retrases por mi culpa. No sabía que fuese tan tarde. Hasta luego. Despidió a su amiga en la puerta y volvió a echar concienzudamente todos los cerrojos. Se sentía más segura y más serena después de la visita de Ina
aunque no tenía por qué correr riesgos innecesarios. No recordaba haber pasado ninguna noche sola en mucho tiempo. Germán, voy corriendo. Sí, cariño. Somos nosotros. Es la hora del regreso. No, por Dios. Otra vez no. Otra vez no. ¿Era la voz lo que tanto la excitaba? ¿O acaso era lo que decían? Somos nosotros. Y ahora además habían añadido algo. Es la hora del regreso. La hora del regreso. La sensación de pánico volvió a apoderarse de ella por completo. Descolgó nuevamente el teléfono y trató de marcar el número de Germán, de su marido, pero no conseguía línea. O no conectaba. ¿Por qué? ¿Por qué fallaba ahora el teléfono? Somos nosotros. Es la hora del regreso. Bueno, debía de conservar por encima de todo la calma. Mientras la voz surgiera solamente por el teléfono, no usaría el teléfono. Eso. Ni lo descolgaría tampoco si alguien llamaba. Germán le dijo que estaría muy ocupado. No tendría sin duda ninguna intención de llamarle a ella por teléfono. Allí, justamente, sobre la mesita del aparato había otra fotografía de Germán de hacía mucho más tiempo, de cuando eran novios. Era, en efecto, exactamente el mismo. Nada había cambiado en su rostro. Solamente el tema de la mano. Nunca supo en realidad a qué obedecía aquello. Durante los 3 meses escasos que duró su noviazgo, él siempre había mantenido su mano derecha enfundada en un guante de cuero. Una afección de la piel, según él mismo le había dicho, que le obligaba a mantener la mano lejos de la luz y fuera de todo contacto con el aire, hasta que el proceso de curación llegara a completo término. Es verdad que ni siquiera en los momentos de mayor intimidad se había despojado de aquel guante negro. ¿No? Próxima ya la fecha de la boda, recordaba bien, apareció un día con la mano simplemente vendada. Y luego, poco a poco, fue disminuyendo el tamaño del apósito, aunque siempre, hasta entonces, había conservado cubierto el centro exacto de la palma de su mano. ¿Por qué nunca le había preguntado por aquello? No, tampoco era exacto. Lo había hecho. Sin embargo, él siempre lo había justificado con evasivas. Es una afección sin importancia que no conocen bien los médicos. Basta con que proteja mi mano del sol, de la luz y el aire. No tiene ningún peligro. Y tampoco tenga reparos. Sí, algo así le había dicho. En la fotografía aquella, Germán sonreía a la cámara y su mano enguantada rodeaba el hombro de ella. ¿Qué pasaba? De pronto las luces habían parpadeado, como si faltara el fluido en la casa. Afortunadamente la luz no se había ido, pero había descendido su potencia. Era evidente que la fuerza de la luz había disminuido. Volvieron a parpadear las luces nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué se producía ahora aquello? Y de pronto, como cuando sopla fuerte el viento, por todas las rendijas, por todas las cañerías y conducciones de la casa, como si se tratara de notas arrancadas a un viejo órgano, algo vino a representar un sonido de voz que se asemejaba a aquello que le era ya tan conocido. Somos nosotros. Somos nosotros. ¡No! ¿Quién es? ¿Quién habla? No está bien. Tengo que calmarme. Es mi obsesión. Debo controlarme mejor. Tengo todo bien cerrado. No pueden entrar por ningún sitio. Se fue directamente a la televisión. Debía combatir aquella angustia, aquel espantoso miedo. La conectó. Era sin duda una película policíaca. Alguien era perseguido, pero su mente no estaba para ver las imágenes. Estaba abstraída. Volvió a sus anteriores pensamientos. Recordaba, por ejemplo, cómo una vez al año Germán, su marido, tenía que vendarse aquella mano de nuevo. Sí, se le recrudecía aquello, aquella afección. Y no solo eso. Una vez al año
tenía que ausentarse por unos días. Eso, al menos, es lo que había estado haciendo en todos los años que llevaban de casados. Pero había algo más. ¿Estaban llamando al timbre? No. Era en la pequeña pantalla. En el televisor. ¡Por Dios! ¿Qué estaba viendo? Era posible. Allí, en la pantalla del televisor, dos hombres. Los mismos hombres que ella había conocido. Exactamente los mismos. Estaban llamando a una puerta. Era su puerta. Estaban llamando a su puerta. De pronto, apareció en primer plano uno de ellos. El mismo. Aunque eran iguales. Los recordaba iguales, gemelos. Y vio también lo que llevaba en la mano. En su mano derecha. Brillaba. Somos nosotros. Es la hora del regreso. Desconectó sin más el televisor. Pero nada más producirse el silencio, siguió escuchando el timbre de su puerta. Estaban llamando. Lo mismo. Eran ellos. Seguro. ¿Quién? ¿Quién es? Somos nosotros. No, no está mi marido. No, váyanse. Váyanse, por favor. Hora del regreso. Es la hora de volver atrás. Es el momento. Debía llamar a la policía. En principio no abriría. Mientras ella no abriese la puerta, no corría ningún peligro. Pero era absurdo llamar a la policía. Germán sabía de quién se trataba. Debía de saberlo. Lo había sabido desde un principio. Y estaba huyendo. Tenía la total certeza de ello. Oiga. Este es el contestador automático de construcciones y aceros. Estamos fuera de servicio. Si desea dejar algún mensaje, hágalo después de escuchar 3 pitidos. ¡No! ¡No! ¡Oiga! 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 ¡Es urgente! ¡Socorro! ¡Socorro! Por favor, llamo al ingeniero. Llamo al ingeniero Germán. Germán García. Es urgente. Es mi marido. Necesito ayuda. ¿Qué hacía a partir de ahora? ¿Quién iba a recoger su mensaje, su aviso? ¿Cómo iba a conectar con su marido? ¿Por qué le había dicho que le llamara si era necesario? ¿O no se lo había dicho? Aquel ruido venía de la puerta. Algo estaban pretendiendo, pero no parecían violentos. Sin embargo, estaban decididos a entrar. Eso también era seguro. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¡Váyanse! ¡Déjenme tranquila! No está mi marido. Somos nosotros. Es la hora del regreso. ¡Al teléfono! ¡Germán! ¡Germán, eres tú! Paula. ¿Eres tú? Te he estado llamando. Ya lo sé. He recibido el aviso. Oye, Germán, están aquí. ¡Socorro! Calma, mucha calma. Ayúdame, te lo ruego. Tú sabes quiénes son. Tú les conoces. Cálmate, no hay que temerles. Son inofensivos. Es que van a entrar, Germán. Están entrando. ¿Por dónde? Por la puerta. La están derribando. Están ahí fuera. Por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tranquila, yo te diré lo que tienes que hacer para protegerte de ellos. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes corriendo? Germán, por favor. Escúchame, nena. Ven, por favor, ven. Ven, te están buscando a ti. ¿Quieres hacerme caso? Dime qué hago. Mira, tranquilamente ve al dormitorio. Abre el cajón de mi mesilla. Estoy en el teléfono del dormitorio. Bueno, mejor. Abre el cajón de mi mesilla. Allí mismo, debajo de algunos paquetes lacrados, encontrarás un guante. Un guante negro. ¿Tu guante? Sí, el mismo. El mismo que yo me pongo cuando mi mano no se encuentra bien. Hazlo.
y póntelo. ¿Sin más? Sin más. ¿Y qué consigo con eso? Hazme caso. ¿Pero qué consigo con ello? Tú sigue mis consejos. Anda. Toma el guante. Espera, no cuelgues. Desde aquí puedo... Desde aquí llego. Paula, procurando no apartar el auricular de su oído, estuvo revolviéndolo todo en la mesilla de su marido. Todo cuanto veía le estaba sorprendiendo. Aquellas cosas tenían carácter de documentos secretos. Siempre le había prohibido mirar en sus cajones y ella siempre lo había respetado. Ahora podía entenderlo. Ya lo tengo. ¿Y ahora qué hago? Póntelo. Comenzó a ponérselo. Nerviosamente, hizo el intento de ponérselo. No entendía cuál era su significado. Sin embargo, tenía que hacerle caso. No tenía más remedio. Ya está. No, ahí no. En la mano derecha. En la mano derecha. Ni siquiera reparó en lo que le estaba diciendo. ¿Cómo podía él haberlo advertido? Cambió el guante a la otra mano, como él le decía. En la mano derecha. ¿Qué hago ahora? Creo que están entrando ya. Germán, están entrando. ¿Qué hago? Nada. Ahora permanece tranquila. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Dímelo. Nada, no tienes que hacer nada. Ya está todo resuelto. Germán. Yo tengo que despedirme. Lo siento, querida. Lo siento. ¿Qué sientes? Que ahora te confundan conmigo. ¿Por qué? ¿Qué hago? Ya, nada. Te deseo que tengas un buen viaje. Germán, ¿qué me estás diciendo? Que tengas buen viaje, cariño. Al fin y al cabo no se vive tan mal con ellos. Germán, por Dios. ¿Por qué me haces esto? No puedo hacer otra cosa, cariño. Llevo muchos años zafándome del regreso. ¿Yo qué hago? Me moriré de terror en cuanto lleguen aquí dentro. No te preocupes, no te harán nada. Te lo repito, son inofensivos. Pero sabrán que no soy yo. Ellos te buscan a ti. No, cariño. Ellos no reconocen. Ellos son ciegos. Actúan solo por impulsos y se guiarán por tu mano derecha. No te preocupes. Germán, no me hagas esto. Tengo que dejarte. Te dejo. Buen viaje, cariño. Que tengas buen regreso. ¡Germán! ¡Canalla! ¡No me hagas esto! Es la hora del regreso. Es la hora de volver atrás. Reparó nuevamente en ellos. Ahora estaban dentro de su propio dormitorio. No parecían efectivamente agresivos. Eran exactamente iguales, idénticos. Y se dio cuenta de que no hablaba uno. Hablaban los dos a la par, diciendo lo mismo, repitiéndolo. Somos nosotros. Es la hora del regreso. Se quedó prendida en sus ojos. Era eso lo primero que había llamado su atención. Sus ojos. La miraban, pero no la veían. Sin embargo, habían reparado ya en el guante. Y ella ahora veía claramente cómo de su mano derecha, la que le mostraban ambos, emergía una luz brillante, fulgente, una energía que generaba intensos destellos. Tenía que hacer algo. Quitarse el guante. Eso. Debía quitarse el guante. Y eso hizo. ¡No! Algo se le había impregnado en su mano derecha. En el centro de su mano. Brillaba. Estaba adquiriendo un extraño brillo. Un brillo que incluso hería sus propios ojos. Ya no podía zafarse de ellos. Se la llevarían. No, se han equivocado. Yo no soy la persona que buscan. No me oye. Se han equivocado. Es mi marido. Es él. Es él a quien están buscando. Me han entendido. Es la hora de volver atrás. No, es la verdad. Están equivocados. No pueden llevarme. No podéis llevarme con vosotros. Es un error. Os estáis equivocando. Era inútil.
completamente inútil. Sabía que no podría convencerlos. Él, Germán, su marido, se lo había dicho. Solo se guiaban no por el guante, sino por los destellos o la misteriosa energía de su mano. Solo podía hacer una cosa ahora. Era la solución. Lo había decidido. Debía cortarse la mano. ¡No! ¡Todavía no! ¡Aguarden un momento! ¡Un momento! Es la hora del regreso. Es la hora de volver atrás. No quiso correr. No debía incitarles para que la apresaran con sus fornidos brazos. No debía hacer eso. Tan solo engañarles. Pedir algo más de tiempo. Tengo que recoger mis cosas. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden, verdad? Solo tenía que llegar a la cocina. Tan solo eso. Rodeó la habitación. Ellos se le iban acercando, pero podía cruzar el pasillo y alcanzar la cocina. Fue despacio. Lo hizo todo muy despacio. Ellos la seguían, pero podía adelantarlos, y en efecto, entró en la cocina. Sabía que tenía un buen machete. No, un gran cuchillo. El cuchillo de cortar la carne necesitaba algún valor, pero era preferible. Claro que era preferible, y muy sencillo. Subir ligeramente la manga de su vestido, poner la mano extendida, manejar el gran cuchillo con la mano izquierda. Eso era lo peor. Sujetarlo bien y... ¡Esperen! ¡Esperen un momento! ¡Ya termino! Eso. Como lo estaba haciendo. Sujetarlo bien y luego cerrar los ojos. Sí, cerrar los ojos y dar un golpe certero. Así. Así. Tal cual lo había hecho. Ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Seguramente se desmayó, porque cuando abrió los ojos, no supo dónde se encontraba. Es la hora del regreso. Ahí está. Ahí está. Es la hora del regreso. Sobre las 8 de la mañana, cuando el cielo estaba despejado y limpio, un hombre introdujo la llave en la cerradura. Iba descansado, pero tenía la necesidad de darse antes un baño de agua tibia. Entró primero en la cocina, y allí se encontró un enorme cuchillo. Ese cuchillo que tanto odiaba, ensangrentado. Pero no había ningún resto humano. No dejaba de ser extraño. Y el dormitorio. Su dormitorio también estaba revuelto. Pero seguramente iba a descansar muy a gusto. Además, les había engañado. Una vez más, lo había logrado. Pero antes tenía que hacer una llamada. Cuanto antes. Sí, dígame. ¿Eres tú, Ina? Sí, ¿quién llama? Soy Germán. ¿Me recuerdas? El marido de Paula. Sí, claro. ¿Cómo no voy a acordarme? ¿Sabes tú algo de ella? Cuando he vuelto a casa no la he encontrado y me dijo que tú... ¿Cómo? ¿Cómo dices? Tú sabes si tenía la intención de abandonarme. Es como si hubiera revuelto todo, como si hubiera hecho su equipaje y me hubiera abandonado. No sé. Yo la encontré muy nerviosa. Anoche estaba muy nerviosa. Entonces seguro que lo ha decidido. Ya venía planteándoselo hace tiempo. Oye, Ina, a ver cuándo nos vemos. Ya sabes el aprecio que siempre te he tenido. Supongo que Paula alguna vez te lo habrá dicho. Cuando quieras, ya sabes, en cualquier momento. A mí me gustaría, pues, hablar un poco. Hablar. Ahí está. Es la hora del regreso. Es la hora del regreso. Ahí está.